El olor fue lo primero que me golpeó. No era un mal olor, no exactamente. Era el aroma estancado del tiempo mismo, una mezcla de polvo, madera vieja, lavanda seca y el perfume apenas perceptible de mi abuela, Elena, un perfume que ya no le pertenecía a nadie. El coche fúnebre se había ido hacía una semana, las condolencias se habían susurrado y los pésames se habían dado. Ahora solo quedaba la casa, un mausoleo silencioso en una calle tranquila, de un pueblo que el progreso había decidido olvidar. Mi tarea, según el testamento, era simple y brutal: vaciar la casa de una vida entera para poder venderla. Mientras giraba la vieja llave de latón en la cerradura, un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor pegajoso de la tarde. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero, como si protestara por la intrusión. Adentro, la penumbra reinaba. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, dándoles el aspecto de fantasmas sentados en una vigilia perpetua. El reloj de pie en el vestíbulo, cuyo tic-tac había sido la banda sonora de mis veranos de infancia, estaba mudo. Su silencio era más ensordecedor que cualquier sonido. Dejé mis maletas en el suelo. El ruido resonó de forma antinatural en la quietud. Caminé por el pasillo, mis pasos levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en los escasos rayos de sol que se filtraban por las gruesas cortinas. Cada objeto era un recuerdo. La mecedora donde la abuela leía sus novelas, la pequeña mesa de teléfono con su disco de marcar, las fotografías en blanco y negro de rostros que ya no recordaba. Era un lugar preñado de nostalgia, pero bajo esa capa familiar sentí algo más, una sensación de ser observado, una quietud que no era pacífica, sino expectante. Era como si la propia casa contuviera la respiración, esperando mi siguiente movimiento. En ese momento, lo atribuí al duelo, al peso de la soledad en un lugar que siempre había asociado con el calor y la vida. No podía estar más equivocado. La casa no estaba vacía, nunca lo había estado. La primera tarea era dejar entrar algo de aire fresco, combatir esa atmósfera opresiva. Fui a la parte trasera, a la cocina que daba al jardín. La abuela había estado orgullosa de sus rosales y sus hierbas aromáticas. Ahora, todo era un caos de maleza y decadencia. Las enredaderas se aferraban a las paredes como venas oscuras y los rosales eran esqueletos espinosos. Mientras luchaba por abrir una ventana agarrotada por el óxido y la falta de uso, lo vi. Fue solo un instante, un destello en la periferia de mi visión. Un bulto negro, bajo y rápido, que se deslizó desde detrás de un arbusto marchito hasta desaparecer en la maleza más densa. Me quedé inmóvil, mirando el lugar donde había desaparecido. Un gato, me dije a mí mismo, con un alivio que me sorprendió. En un pueblo como este, lleno de casas viejas y campos cercanos, los gatos callejeros eran tan comunes como las hojas secas en otoño. No le di más importancia. Volví a mi tarea, logrando finalmente abrir la ventana con un chirrido metálico. El aire que entró no era fresco, sino pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y descomposición vegetal. Esa tarde, mientras subía y bajaba cajas del desván, seguí sintiendo esa extraña sensación de ser observado. Varias veces me detuve y miré hacia el jardín a través de las sucias ventanas del piso de arriba. No vi nada, solo el baile lánguido de las ramas y las sombras que se alargaban con el sol poniente. Pero la sensación persistía. Era como un picor en la nuca, la certeza instintiva de que no estaba solo en mi labor. Me repetí a mí mismo que era la sugestión, el entorno lúgubre jugando con mi mente cansada. Pero una pequeña parte de mí, una voz primordial e irracional, sabía que esos ojos que sentía sobre mí pertenecían al bulto negro que había visto en el jardín. La primera noche fue un infierno de insomnio. Elegí mi antiguo cuarto de la infancia, con su papel pintado de barcos de vela y su cama estrecha. El silencio de la casa por la noche era diferente.
más profundo y amenazante. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento en el alféizar, se amplificaba hasta convertirse en un sonido monstruoso. Intenté leer, pero las palabras se mezclaban en la página. Finalmente el agotamiento me venció y caí en un sueño ligero e intranquilo. Fue entonces cuando lo oí. Scratch, scratch, scratch. Un sonido rítmico, seco y deliberado. Me incorporé en la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. El sonido venía de la puerta de mi habitación. Era inconfundible. El sonido de garras arañando la madera. Scratch, scratch. Se detuvo. Contuve la respiración, forzando mis oídos en la oscuridad. El silencio volvió a caer como un sudario. Me quedé sentado en la cama durante lo que pareció una eternidad, esperando que el sonido volviera. No lo hizo. Mi mente lógica, desesperada por encontrar una explicación, entró en acción. Ratones. Tenía que ser eso. Una casa tan vieja seguro que estaba llena de ellos. O quizás una rama de árbol rozando la pared exterior, su sonido distorsionado por la acústica de la casa. Me obligué a creerlo. Me tumbé de nuevo, pero no pegué ojo en toda la noche. Escuché cada crujido, cada suspiro de la vieja estructura, imaginando ratas del tamaño de gatos arañando cada rincón. Pero en el fondo, sabía que el sonido había sido demasiado preciso, demasiado cercano. Había sonado como si algo quisiera entrar, o quizás como si algo quisiera recordarme que estaba justo al otro lado. Al día siguiente, el sol de la mañana disipó parte de la paranoia nocturna. Con la luz del día, los miedos de la madrugada parecían infantiles. Me preparé un café en la vieja cafetera de la abuela y me dispuse a empezar la tarea más difícil: clasificar sus pertenencias personales en el salón. Había cajas llenas de fotografías, cartas, baratijas y recuerdos de una vida de 80 años. Estaba sentado en el suelo, con un álbum de fotos en el regazo, cuando lo vi de nuevo. Esta vez, no fue un bulto fugaz. Levanté la vista hacia la ventana del salón, que daba al porche delantero, y allí estaba. Sentado en el centro del parapeito, perfectamente inmóvil, había un gato negro. Era esbelto y de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Eran de un verde amarillento, casi luminiscentes, y me miraban fijamente. No era la mirada curiosa de un animal. Era una mirada fija, inteligente y evaluadora. Sentí que no me estaba viendo, sino que me estaba midiendo, sopesando. Parpadeé, y en ese breve instante de oscuridad, desapareció. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Miré a izquierda y derecha del porche. No había nada. Era imposible que se hubiera movido tan rápido sin hacer ruido. El porche de madera crujía con el más mínimo peso, y no había oído nada. Volví a la sala de estar, con el corazón desbocado. La coincidencia era demasiada. El bulto en el jardín, los arañazos en la puerta, y ahora esto. La sensación de ser observado ya no era una paranoia, era una realidad, y esa realidad tenía la forma de un gato negro con ojos inhumanos. Los días siguientes se establecieron en una rutina inquietante. Durante el día trabajaba, vaciando armarios y cajones, siempre con la sensación de tener un par de ojos verdes fijos en mi nuca. Veía al gato esporádicamente, una silueta en el tejado del vecino, una sombra que cruzaba la calle al anochecer. Nunca se acercaba, pero siempre estaba ahí, un espectador silencioso de mi luto y mi trabajo. Fue durante la exploración del piso de arriba cuando me topé con el cuarto. Estaba al final del pasillo, una puerta de roble macizo que destacaba del resto. La pintura estaba más desgastada alrededor del pomo, como si muchas manos hubieran intentado abrirla. Intenté girar el pomo. Estaba cerrado con llave. Recordé vagamente que ese cuarto siempre había estado prohibido. La abuela lo llamaba el cuarto de los trastos, pero nunca nos dejaba entrar. Ni siquiera cuando éramos niños.
Mi curiosidad, ahora avivada por la atmósfera opresiva de la casa, se convirtió en una necesidad. Busqué la llave en todos los lugares obvios. En el gancho de las llaves de la cocina, en los cajones de la cómoda del pasillo, incluso encima del marco de la puerta. Nada. Era como si la llave hubiera sido borrada de la existencia. La puerta permanecía cerrada, guardando sus secretos, y de alguna manera sentí que ese cuarto y el gato negro estaban conectados. Ambos eran enigmas silenciosos en la casa de mi abuela, anomalías que mi mente racional no podía procesar. La puerta cerrada se convirtió en una obsesión, un símbolo de todo lo que no entendía de ese lugar. El ritual comenzó en el cuarto día. Cuando abrí la puerta principal para recoger el correo, encontré un pequeño pájaro muerto en el felpudo. Era un gorrión, y su cuello estaba roto de una forma limpia y precisa. Sentí una oleada de repulsión, y lo barrí hacia el jardín con una escoba. Cosas de gatos, me dije, intentando sonar convencido. Los gatos cazan y a menudo dejan sus trofeos para sus dueños. Quizás este gato callejero había decidido adoptarme, pero al día siguiente hubo otro presente. Una única pluma negra perfectamente intacta colocada exactamente en el centro del felpudo. Al tercer día, fue una hoja de roble completamente seca, a pesar de que no había robles en kilómetros a la redonda. Cada mañana, un nuevo objeto. Un ratón de campo, una piedra lisa y gris, una polilla con las alas desplegadas. No era la carnicería aleatoria de un depredador, era deliberado. Cada objeto estaba colocado con una precisión ritualista, siempre en el mismo lugar. Era una comunicación, un mensaje que no podía descifrar. El miedo empezó a cambiar de forma. Ya no era solo la inquietud de ser observado. Ahora era un miedo más profundo, más personal. Algo estaba intentando interactuar conmigo, siguiendo unas reglas que yo desconocía. El gato negro ya no era solo un espectador. Era un participante activo en el drama que se desarrollaba en esa casa silenciosa. Y sus presentes no se sentían como regalos, se sentían como ofrendas, o peor aún, como advertencias. La desesperación por encontrar respuestas me llevó a rebuscar de una forma más metódica. Si había un secreto en esa casa, mi abuela tenía que haber dejado alguna pista. Fue en el fondo de su armario, dentro de una vieja caja de sombreros que olía a naftalina, donde lo encontré. Era un diario de cuero grueso, sin fecha en la portada. La cerradura estaba rota. Mi corazón dio un vuelco. Lo llevé a la mesa de la cocina, la única superficie que había despejado por completo, y lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran exactamente lo que esperaba. La caligrafía elegante de mi abuela describía su día a día. Hoy planté los geranios. El señor Martínez me ha regalado unos tomates deliciosos. Ha llovido toda la tarde, perfecto para leer junto al fuego. Eran entradas tranquilas, casi mundanas, que pintaban la imagen de una anciana viviendo sus días en paz. Leí sobre el tiempo, sobre sus recetas, sobre los chismes del pueblo. Sentí una punzada de tristeza, leyendo los pensamientos de una mujer que ya no estaba. Seguí pasando las páginas, abarcando meses, luego años. La escritura era constante, un registro tranquilo de una vida sencilla. Empecé a sentirme un poco tonto. Quizás realmente me estaba volviendo loco. Quizás no había ningún misterio, solo una casa vieja y mi propia imaginación hiperactiva. Estaba a punto de cerrar el diario, resignado, cuando la caligrafía cambió. Se volvió más apretada, más afilada, y el contenido de las palabras se oscureció de repente. La entrada estaba fechada 5 años atrás. Ha vuelto, escribió. La sombra está en el jardín de nuevo. Me quedé helado. Seguí leyendo, mi respiración contenida en mi pecho. Mi abuela nunca más volvió a escribir sobre sus plantas o sobre el tiempo. A partir de ese punto, el diario se convirtió en la crónica de una lucha silenciosa. No sé qué es, pero lo siento observándome. No tiene ojos,
pero me mira a través de las ventanas por la noche. Lo llamo el visitante, porque no parece pertenecer a este lugar. Las entradas se volvían más febriles. A veces lo oigo susurrar mi nombre desde el pasillo. Es un sonido como de hojas secas arrastradas por el viento. Y entonces llegó la mención que había estado temiendo. Hoy ha aparecido un gato negro. Se sienta en la valla y mira la casa. No mira al visitante. Me mira a mí. Sus ojos son como dos trozos de jade antiguo. No sé si es una advertencia o un presagio. No sé de qué lado está. Página tras página, mi abuela describía una batalla invisible. Hablaba de noches sin dormir, de sombras que se movían en el rabillo del ojo, de un frío que no venía del invierno. El visitante parecía estar tratando de entrar, no solo en la casa, sino en su mente. Y el gato negro era una constante en esta narrativa, un observador enigmático de su tormento. Mi propio miedo se vio validado y magnificado por sus palabras. No estaba loco. Lo que yo estaba experimentando, ella lo había vivido durante años. Esa noche, una tormenta se desató sobre el pueblo. La lluvia golpeaba las ventanas como puños y los truenos hacían temblar los cimientos de la casa. Me senté en el salón, con el diario de la abuela abierto sobre mis rodillas. La única luz proveniente de una lámpara de lectura que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Cada relámpago iluminaba la habitación por un instante, transformando los muebles cubiertos en figuras monstruosas. Me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave, una precaución que ahora parecía desesperadamente inútil. El viento aullaba a través de la chimenea, creando sonidos que se asemejaban a lamentos. En medio de un trueno particularmente fuerte que hizo vibrar los cristales, la luz parpadeó y se apagó. Oscuridad total. Busqué a tientas mi teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Encendí la linterna, su haz de luz cortando la negrura. Y entonces lo vi. Sentado en el centro de la alfombra persa, a no más de 3 metros de mí, estaba el gato negro. Estaba completamente seco, a pesar de la tormenta torrencial que caía afuera. Estaba acicalándose una pata con una calma absoluta, como si hubiera estado allí todo el tiempo. El pánico se apoderó de mí. Salté hacia atrás, tropezando con una caja. ¿Cómo has entrado? Balbuceé en la oscuridad. El gato dejó de lamerse y levantó la cabeza. Sus ojos verdes brillaron en el haz de mi linterna, 2 brasas frías en la oscuridad. No maulló, no se movió. Simplemente me observó con esa misma inteligencia calculadora y antinatural. La lógica se hizo añicos. No había forma de que hubiera entrado. La casa estaba sellada. En ese momento, en esa habitación a oscuras, la verdad me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Las leyes normales del mundo no se aplicaban a esa criatura. Tan pronto como volvió la luz, unos minutos después, el gato se había ido. No lo vi irse, no oí ningún sonido. Simplemente, ya no estaba allí. Con las manos temblorosas volví al diario, buscando desesperadamente más respuestas. Si mi abuela había luchado contra esto, tenía que haber encontrado una manera de defenderse. Seguí pasando las páginas, la escritura de mi abuela cada vez más errática. Hablaba de rituales, de sal y de hierbas protectoras. Describía cómo el visitante se hacía más audaz, cómo sus susurros se volvían más claros, prometiéndole descanso si abría la puerta. Y entonces llegué a un punto en el que algo estaba mal. Había un trozo de varias páginas que faltaba. No era un hueco casual. Las páginas habían sido arrancadas con cuidado, cerca del lomo del libro, de modo que apenas se notaba a menos que contaras la numeración. Eran precisamente las páginas que seguían a una entrada particularmente aterradora. Hoy me ha hablado. Quiere lo que hay en el cuarto. El gato estaba en la puerta siseando a la nada. Creo que entiendo su propósito. No es mi carcelero. Es el carcelero de la casa. Después de las páginas arrancadas, la escritura continuaba, pero era más resignada,
más cansada. Era como si la clave de todo el misterio, la naturaleza exacta del visitante y el método para combatirlo, hubiera estado en esas páginas y alguien, probablemente mi propia abuela, las hubiera destruido. La frustración se mezcló con un pánico creciente. Estaba luchando a ciegas contra un enemigo que ni siquiera podía ver, y mi única guía había sido mutilada. A pesar de las páginas arrancadas, una de las últimas entradas me dio una nueva pista. Reforcé el símbolo. No sé cuánto tiempo aguantará. Cada vez es más débil. La entrada no especificaba qué símbolo ni dónde estaba, pero una frase anterior sobre el gato siseando a la nada frente a la puerta del cuarto trancado me dio una idea. Fui al final del pasillo del piso de arriba. El aire se sentía más frío y pesado allí. Me arrodillé frente a la puerta prohibida. El viejo felpudo que había delante parecía fuera de lugar. Lo aparté. Debajo, el polvo estaba menos acumulado, como si se hubiera movido recientemente. Pasé los dedos por las tablas del suelo y sentí un ligero relieve. Usando la luz de mi teléfono, barrí el polvo y lo que vi me heló la sangre. Había un símbolo grabado en la madera. Era un círculo, y dentro de él una compleja red de líneas y arcos que no reconocía. Parecía antiguo, casi tribal, pero lo más alarmante era que el símbolo estaba dañado. Unas profundas marcas de arañazos, no de un animal, sino de algo afilado y pesado, lo cruzaban, interrumpiendo su flujo. Habían intentado borrarlo o profanarlo. Mi abuela lo había estado manteniendo, y ahora, con ella muerta, el símbolo se estaba desvaneciendo y dañando. La protección, fuera lo que fuera que contenía, se estaba debilitando. Mi descubrimiento me llenó de una determinación febril. Ya no era solo curiosidad, era una cuestión de supervivencia. Tenía que saber qué había detrás de esa puerta. Si algo maligno estaba atrapado allí y su barrera se estaba debilitando, necesitaba saber a qué me enfrentaba. Encontré una vieja palanca en la caja de herramientas del abuelo en el cobertizo. Volví al pasillo, sintiéndome como un profanador de tumbas en mi propia casa. El aire era gélido. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Me preparé, coloqué la punta de la palanca en el marco de la puerta y respiré hondo. En el instante en que apliqué la más mínima presión, apareció. No desde el pasillo, ni desde una habitación. Simplemente se materializó entre la puerta y yo, como si hubiera surgido de las propias sombras. El gato negro. Pero este no era el observador tranquilo que había visto hasta ahora. Su pelaje estaba erizado, su espalda arqueada como un puente. Su boca estaba abierta en un siseo silencioso y aterrador, mostrando unos colmillos que parecían demasiado largos para un gato normal. Sus ojos verdes ardían con una furia fría y protectora. Daba un paso hacia la puerta, y él daba un paso hacia mí, un gruñido bajo vibrando en su pecho. No había duda de su intención. No me estaba amenazando a mí, estaba protegiendo la puerta de mí. En ese momento, el rompecabezas encajó. El gato no era el monstruo, no era el heraldo del mal, era el guardián, el centinela. Y yo, en mi ignorancia y mi miedo, estaba a punto de cometer un error terrible. Dejé caer la palanca al suelo. El ruido metálico resonó por el pasillo silencioso como un disparo. El gato me observó un momento más y luego, tan silenciosamente como había aparecido, se desvaneció en la oscuridad. El encuentro en el pasillo lo cambió todo. Mi miedo al gato se transformó en un respeto temeroso. Era una pieza clave, no la amenaza. Si protegía la puerta, era por una razón. Y si yo quería entender esa razón, tenía que jugar según sus reglas, no las mías. La violencia no era la respuesta. Empecé a pensar de forma diferente. ¿Por qué mi abuela escondería la llave? Para proteger el cuarto. ¿De quién? Del visitante, obviamente, pero también de cualquiera que, como yo, pudiera liberarlo por accidente. La llave no estaría en un lugar obvio. Estaría en un lugar seguro, un lugar que solo alguien que entendiera la situación podría encontrar. Empecé a observar al gato. Dejé de verlo como un fantasma y empecé a tratarlo como un guía.
Noté sus hábitos. Le gustaba sentarse en un punto concreto de la barandilla del porche trasero, siempre el mismo. Le gustaba beber agua del plato de una maceta específica, aunque le pusiera agua fresca en otro sitio. Seguí estas pistas, estos pequeños rituales. Fue en el porche trasero donde encontré la respuesta. El gato estaba sentado en su lugar habitual en la barandilla. Debajo de ese punto, había una tabla del suelo que parecía ligeramente más nueva que las demás. Me arrodillé y usando la punta de un destornillador, la levanté. Estaba suelta. Debajo, en un pequeño hueco tallado en la viga, envuelta en un trozo de tela de seda, había una llave de hierro, fría y pesada. El gato me observó mientras la cogía, sus ojos verdes parpadeando lentamente, como si diera su aprobación. No me había dado la llave, pero me había mostrado el camino. Con la llave en mi mano sudorosa, volví al pasillo del piso de arriba. El frío era aún más intenso, una presencia física que se adhería a mi piel. El gato no apareció esta vez. Era como si, al encontrar la llave de la forma correcta, me hubiera ganado el derecho a continuar. Introduje la llave en la cerradura. Giró con un chasquido metálico que pareció resonar en mi alma. Empujé la puerta. Se abrió sin hacer ruido, revelando una oscuridad total. El aire que salió de la habitación era antinaturalmente frío y olía a polvo antiguo y a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica. Encendí la linterna de mi teléfono y apunté hacia adentro. Mi primer sentimiento fue de anticlímax. La habitación estaba casi completamente vacía. No había muebles, ni cajas, ni trastos. Las paredes estaban desnudas, el suelo cubierto por una gruesa capa de polvo que ninguna pisada había perturbado en décadas. Excepto por una cosa. En la pared del fondo, ocupando casi todo el espacio, había un gran espejo de cuerpo entero. Tenía un marco de madera oscura, intrincadamente tallado con formas que parecían serpientes y espinas, y estaba cubierto por una pesada tela de terciopelo negro, sujeta con un alfiler de plata. La tela estaba descolorida y raída, pero cumplía su función. La atmósfera de la habitación era sofocante, opresiva. Era el epicentro del malestar que había sentido en toda la casa, y todo emanaba de ese objeto cubierto en la pared. Me acerqué lentamente, mis pies dejando las primeras huellas en el polvo de años. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. Con una mano temblorosa, agarré la esquina de la tela de terciopelo. Dudé un momento, una voz en mi cabeza gritando que diera media vuelta y cerrara la puerta para siempre. Pero era demasiado tarde. Tiré de la tela. Cayó al suelo con un susurro suave. El espejo estaba impecable, sin una mota de polvo, lo que era imposible. Su superficie era oscura, como un estanque de aguas profundas y negras, y no reflejaba la habitación. Mi propio reflejo estaba allí, pálido y asustado, sosteniendo el teléfono. Pero detrás de mí, en el reflejo, la habitación no estaba vacía. Había una figura. Era alta, delgada, y estaba hecha de una oscuridad que parecía devorar la luz. No tenía rostro, solo un contorno vago, pero sentí, con una certeza absoluta, que me estaba mirando. Y entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en la nada, donde debería estar su boca. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de triunfo depredador, una hendidura pálida en la negrura. Retrocedí tropezando, mi grito ahogado en mi garganta. La figura en el espejo no se movió, pero su sonrisa se ensanchó. El visitante, la sombra, no era un fantasma que rondaba la casa, estaba atrapado dentro del espejo, y la casa no era su hogar, era su celda. En ese instante de terror puro todo encajó, las páginas arrancadas del diario, los arañazos en el símbolo de protección, el cuarto cerrado, el gato centinela. Mi abuela no había sido una víctima aterrorizada, había sido una guerrera, una carcelera. El espejo no era un espejo, era una ventana, o más bien, una puerta a un lugar horrible.
Y la cosa que había dentro llevaba años, quizás generaciones, tratando de salir. Mi abuela había heredado la tarea de mantenerlo encerrado, y la había cumplido hasta su último aliento. El gato negro, entendí entonces, no era una criatura normal, era un familiar, un espíritu guardián atado a la casa y a la línea de sangre, un compañero inmortal en la larga y solitaria vigilia. No protegía la casa, protegía al mundo de la casa. Por fin, susurró una voz en mi mente. No la oí con mis oídos, sino directamente en mi cráneo. Era una voz seca, como la de 1000 insectos susurrando al unísono. Sangre nueva, más fuerte. Ayúdame. Rómpelo. Te daré lo que quieras. Conocimiento, riqueza, poder. Solo tienes que romper el cristal. La promesa era tentadora. Una melodía seductora en el fondo de mi pánico. Miré el espejo, y la figura oscura levantó una mano larga y sombría, presionándola contra la superficie desde el interior. Sentí un anhelo terrible, una compulsión de liberarlo de su prisión. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Tu abuela era una tonta, una cobarde. Se pudrió en esta casa, protegiendo un juramento que nadie recordaba. Tú eres diferente. Eres más inteligente. Puedes caminar libre. Solo tienes que dejarme salir. Imágenes inundaron mi mente. Yo, rico, exitoso, admirado, lejos de este pueblo olvidado y de esta casa polvorienta, todo lo que tenía que hacer era coger algo, la palanca, una silla, y hacerlo añicos, un solo acto de destrucción para una vida de libertad. Di un paso hacia el espejo, hipnotizado por la promesa. La sonrisa de la figura se ensanchó aún más. Estaba a punto de ceder. Fue entonces cuando oí un gruñido bajo y profundo detrás de mí. Me giré. El gato negro estaba en el umbral de la puerta, con los ojos ardiendo como esmeraldas en la penumbra. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando fijamente al espejo, con un odio puro y antiguo. Era un recordatorio, un ancla a la realidad. Me miró a mí, y en su mirada no había amenaza, sino una pregunta, una súplica. ¿Continuaría el trabajo? ¿O lo condenaría todo por una falsa promesa? Miré el rostro sonriente y hambriento en el espejo, y luego al guardián silencioso en la puerta. Pensé en mi abuela, en sus años de lucha solitaria, en su sacrificio silencioso. No era una carga que pudiera abandonar. Era un legado. Mi legado. No, dije, mi voz temblando pero firme. La sonrisa en el espejo se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia helada. La habitación se volvió gélida, y un grito silencioso de pura malicia golpeó las paredes de mi mente. Rápidamente, recogí la pesada tela de terciopelo del suelo y, con un movimiento rápido, volví a cubrir el espejo. La sensación de opresión disminuyó al instante, como si se hubiera cerrado una puerta. No vendí la casa. ¿Cómo podría? No podía pasarle esta maldición a una familia inocente. Cancelé la venta, inventé una excusa para mis parientes lejanos sobre el valor sentimental. Ahora, vivo aquí. Mi vida ha cambiado. He restaurado el símbolo en el suelo frente a la puerta del cuarto prohibido, siguiendo los fragmentos de descripciones del diario de la abuela. La puerta permanece cerrada con llave, y la llave está escondida de nuevo. A veces, por la noche, todavía oigo susurros débiles, promesas y amenazas que se filtran desde detrás de la madera. A veces, siento el frío antinatural que emana de ese pasillo, pero no estoy solo. El gato negro, a quien ahora llamo Sombra, es mi compañero constante. No es una mascota en el sentido tradicional. No ronronea cuando lo acaricio. No juega con ovillos de lana. Es una presencia silenciosa y solemne. Duerme a los pies de mi cama, una mancha de oscuridad vigilante. Se sienta junto a mí mientras escribo esto, sus ojos verdes fijos en mí. Un recordatorio constante de nuestro deber compartido. He aceptado mi herencia. Soy el guardián del espejo, el carcelero de la sombra. Esta casa ya no es el hogar de mi infancia. Es mi puesto de vigilancia,
mi monasterio, mi prisión. Y el gato negro no es solo un gato, es mi compañero de celda, mi camarada, el único otro ser en el mundo que conoce la verdad. Juntos, mantenemos la vigilia, continuando el sacrificio silencioso de mi abuela, atados a esta casa por un deber más antiguo que la memoria, esperando el día en que la sombra intente escapar de nuevo, y nosotros estaremos aquí para detenerla. Epílogo. Ecos en el espejo. Han pasado 7 años. 7 años desde que acepté mi herencia, desde que la casa silenciosa se convirtió en mi monasterio y mi celda. La rutina se ha convertido en una segunda piel, un ritual tan arraigado como la salida y la puesta del sol. Reviso el símbolo grabado en el suelo cada mañana. Refuerzo las líneas con una mezcla de sal y ceniza, tal como lo describían los fragmentos recuperados del diario de mi abuela. Compruebo la cerradura de la puerta prohibida. Alimento a Sombra, mi vigilante de pelaje oscuro, que me observa con una constancia que ha dejado de ser inquietante para convertirse en algo tan necesario como el aire. Durante mucho tiempo, creí haber encontrado un equilibrio, un armisticio precario. La presencia en el espejo, la sombra, seguía allí, por supuesto. En las noches de quietud absoluta, si me concentraba, aún podía sentir su malicia latiendo débilmente, como una estrella moribunda a años luz de distancia. Los susurros se habían desvanecido casi por completo, reducidos a un zumbido subsónico en el borde de mi audición. Pensé que había ganado. Pensé que mi vigilancia, mi sacrificio, era suficiente para mantener al monstruo en su jaula de cristal y plata. Qué ingenuo fui. El cambio no fue abrupto. No hubo un asalto violento, ni un intento desesperado por romper la puerta. Fue algo mucho más sutil, más insidioso. Comenzó hace aproximadamente 1 año. Empecé a tener sueños vívidos sobre mi vida anterior. Sueños sobre mi pequeño apartamento en la ciudad, mis amigos, el ruido del tráfico, la sensación de anonimato en una multitud. Despertaba con una sensación de pérdida tan profunda que era un dolor físico, una nostalgia por una vida que había renunciado voluntariamente. Al principio, lo descarté como una debilidad natural, un anhelo de un prisionero por el mundo exterior. Pero los sueños se volvieron más detallados. Recordaba conversaciones palabra por palabra, el sabor de comidas que no había probado en años, el tacto de una mano que había olvidado. Eran perfectos, demasiado perfectos, más reales que mis recuerdos diurnos. Y fue entonces cuando empecé a oír los susurros de nuevo. Pero ya no eran promesas de poder o riqueza, eran ecos de mi propio pasado. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché claramente la voz de mi exnovia, Laura, diciendo: «Siempre dejas los libros abiertos boca abajo, vas a romperles el lomo». Era una frase que me había dicho cientos de veces. Me giré con el corazón en un puño. No había nadie. El sonido había venido de la dirección del pasillo de arriba, del cuarto del espejo. A partir de ahí, la presa se rompió. Oía fragmentos de mi vida pasada por toda la casa. La risa de mi mejor amigo, Marcos, durante un viaje por carretera. El estribillo de una canción que escuchaba en la universidad. El llanto de mi madre el día que me fui de casa. La entidad había cambiado de táctica. Ya no intentaba tentarme con un futuro que no podía tener. Estaba reconstruyendo mi pasado, usándolo para torturarme con la vida que había perdido. Cada recuerdo feliz se convertía en un arma, cada nostalgia en un veneno. Sombra también notó el cambio. Se volvió más errático, más agitado. Antes, su atención se centraba casi exclusivamente en la puerta del cuarto prohibido. A menudo lo encontraba sentado frente a ella durante horas, una estatua de obsidiana en guardia. Ahora su atención se había vuelto hacia mí. Me sigue a todas partes, no como un compañero, sino como un carcelero que vigila a un prisionero inestable. A veces, en medio de la noche, me despierto y lo encuentro sentado sobre mi pecho, sus ojos verdes fijos en mi cara, no con afecto, sino con una intensa y profunda sospecha.
Es como si ya no estuviera seguro de quién soy yo. A veces, yo tampoco lo estoy. Hace 6 meses, cometí un error terrible. Llevado por la desesperación, por la necesidad de enfrentarme a mi torturador, subí al cuarto prohibido. Hacía años que no entraba. El frío era el mismo, el olor a ozono estancado también. Me paré frente al espejo cubierto, mi mano temblando mientras alcanzaba la tela de terciopelo. «Sé lo que estás haciendo», susurré al bulto cubierto. Una risa seca y quebradiza resonó en mi mente. «No estoy haciendo nada», respondió la voz. «Solo estoy recordando». ¿No te gusta recordar, David? ¿No extrañas el sol en tu cara, el sabor del vino, el calor de otro cuerpo junto al tuyo? Yo puedo darte todo eso de nuevo, no afuera, aquí dentro. Podemos compartir los recuerdos. La idea era tan seductora como aterradora. Revivir mi vida, no como un fantasma, sino con toda la intensidad del momento original. Sin darme cuenta, mis dedos se habían enredado en la tela. Estaba a punto de tirar de ella. Fue el siseo de sombra que se había colado en la habitación detrás de mí, lo que me devolvió a la realidad. Su siseo no estaba dirigido al espejo, estaba dirigido a mí. Retrocedí como si me hubieran quemado y huí de la habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Desde esa noche, todo ha empeorado. La barrera entre mis pensamientos y sus susurros se ha vuelto porosa. A veces, tengo un recuerdo y no estoy seguro de si es mío o si es una réplica que él ha plantado. ¿Realmente recuerdo el olor del mar en aquella playa de la infancia? ¿O es una construcción perfecta que él ha creado a partir de mis emociones? Me miro las manos y me pregunto si son mías. Digo una palabra y su eco en mi cabeza suena con una inflexión que no reconozco. La semana pasada ocurrió lo más aterrador. Estaba en el baño, afeitándome. Es un baño pequeño, con un simple botiquín con espejo en la pared. No es como el espejo del piso de arriba. Es un objeto normal. O eso creía. Estaba concentrado pasándome la cuchilla por la mejilla cuando levanté la vista. Mi reflejo se movió un instante antes que yo. No fue una ilusión óptica. Lo vi claramente. Mi mano en el espejo completó el movimiento de la cuchilla y bajó hacia el lavabo una fracción de segundo antes de que mi mano real lo hiciera. Me quedé paralizado, con la cuchilla a medio camino. Mi reflejo me sonrió. No era la sonrisa depredadora de la sombra, era mi propia sonrisa. Ligeramente torcida, casi imperceptiblemente burlona. Luego, volvió a la normalidad, imitando mis movimientos a la perfección. Salí corriendo del baño, me encerré en mi habitación y no salí hasta el día siguiente. Ahora evito mi propio reflejo. He cubierto el espejo del baño con una toalla. Evito los cristales de las ventanas al anochecer. No me atrevo a mirar las pantallas oscuras de los aparatos electrónicos, porque a veces, solo a veces, cuando paso por delante de una superficie reflectante, veo un movimiento en mi periferia que no es el mío, un parpadeo que no he hecho, una inclinación de cabeza que no he ordenado. He llegado a una conclusión aterradora. La sombra ya no quiere salir. ¿Por qué iba a querer un mundo que no entiende cuando tiene uno entero que explorar dentro de mí? Su objetivo nunca fue romper el espejo. Su objetivo era romperme a mí, disolver mi identidad, absorber mis recuerdos, mis emociones, mi ser, hasta que no quede nada de David, solo una cáscara, un títere de carne y hueso que él pueda manejar a su antojo. La casa no es la prisión. Mi cuerpo lo es. Sombra lo sabe. Por eso me mira así. Está observando la batalla final, la que se libra dentro de mi cráneo. Y creo que sabe que la estoy perdiendo. Mientras escribo esto, siento mis dedos rígidos sobre el teclado. Cada palabra se siente a la vez familiar y extraña. ¿Son mis pensamientos o son los suyos, traducidos a través de mis manos? La línea es cada vez más borrosa. Hay un nuevo recuerdo formándose en mi mente. Es de una habitación oscura, de una sensación de frío eterno,
de una paciencia infinita. Es un recuerdo de esperar detrás de un cristal durante siglos, y lo más aterrador es que empieza a sentirse como si fuera mío. No sé quién terminará de escribir esto. No sé qué yo se despertará mañana. El guardián se está convirtiendo en la prisión, y el prisionero, por fin, después de tanto tiempo, está aprendiendo a sonreír con mi cara.